En la mañanera hay un púlpito, hay un tribunal sumario, hay una referencia musical y a partir del control de ese espacio se pretende que México sea blanco o negro y que si no estás en uno de esos extremos no existes o eres sospechoso, y me parece que entonces se privilegia el escándalo más que el análisis, se privilegia el lenguaje altisonante más que la expresión verbal correcta. Y en este marco de polarizaciones, efectivamente la sociedad mexicana está muy confusa, porque también sirven para tender cortinas de humo y para que en la superficie parezca que se está votando una cosa cuando en realidad se está omitiendo la discusión de fondo, como es el caso de la ausencia de estrategia de seguridad pública. Amigos de Código Magenta, pues hoy estamos realmente de manteles largos, muy largos, en este estudio, con la presencia de la senadora Beatriz Paredes, toda una institución política importante en la política mexicana, sin duda alguna en el siglo XX y ahorita pues brincando el siglo XXI, ya en el 20º año, cerrando por cerrar el primer cuarto del siglo, pues sigue estando súper vigente. Una mujer que pues ha transitado todos los pasillos pasadizos de la política mexicana, desde siendo dirigente local en Tlaxcala, siendo diputada local, federal, senadora, gobernadora de Tlaxcala, secretaria de Estado, presidenta del PRI en momentos en que el PRI estaba pues francamente en absoluta decadencia, en un último lugar en las preferencias, y en 3 años ella fue la que logró de una u otra manera revitalizar ese partido que estaba en estado de coma para llevarlo en 2009 a colocarse nuevamente en la primera fila de la política de este país y reconquistar un lugar. Y bueno, pues hoy estamos aquí con ella porque de una u otra manera Beatriz Paredes ha sido insistentemente señalada como un factor fundamental para lo que venga dentro de el 2024, esta carrera presidencial que pues tiene todavía muchos imprevistos, pero que el día de hoy lo que queremos hacer con Beatriz es que nos cuente, nos platique, nos comparta mucho de lo que tiene y por qué está aquí, siendo que en algún momento mucha gente decía, bueno, pues Beatriz ya de una u otra manera se retiró, estará de manera contemplativa o cooperativa en la cuestión política, pero no proactiva. Beatriz, bienvenida. ¿Dónde estamos parados ahorita? ¿Dónde está parada Beatriz Paredes hoy en este escenario político rumbo al 2024? Pues primero, Ramón Alberto, un placer, un gusto compartir con un gran comunicador, con un hombre que ha hecho de la libertad de expresión una forma de reflejar la realidad de México, cosa que te agradecemos. Un demócrata, mi querido Ramón Alberto. Y un gusto poder comunicarnos con toda tu audiencia, que es mucha, y con todos quienes estamos compartiendo en estos momentos. Estoy participando con mucho entusiasmo en el Senado de la República. Tuve la oportunidad de ser embajadora de México en Brasil, en un momento muy interesante de la vida brasileña, el final del segundo periodo de Lula, la presencia de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil, la crisis de Dilma, me tocó toda la crisis institucional brasileña, el relevo que hubo por el vicepresidente Temer y antes de que se presentara lo que me parecía muy injusto, que era la denuncia contra Lula, presenté mi renuncia porque yo no quería ser ni siquiera testigo de ese abuso de las autoridades judiciales brasileñas. Y después de estar en España revisando lo de un organismo multilateral relevante para mí, que es el área de seguimiento de las cumbres iberoamericanas, tuve oportunidad de participar nuevamente en el Senado, es la segunda ocasión que soy senadora, y de acompañar los esfuerzos
que hubo en la campaña presidencial. Entonces, de ninguna manera he estado contemplativa, mi querido amigo. He estado siempre actuando, pero yo soy una persona que está convencida de que no es necesario el protagonismo histriónico, que si tienes vocación de histrión, dedícate al teatro, no te dediques a la política. La política para mí es una actividad más seria que el cómics, y eso que respeto profundamente al cómics. No lo digo por falta de respeto, lo digo porque también respeto mucho a la actividad a la que me dedico. En el Senado de la República presido la Comisión de América Latina y el Caribe, no me he alejado de la comprensión internacional y soy miembro de muy diversas comisiones, y hemos tenido oportunidad de participar con consistencia, al menos ese ha sido mi propósito, en los debates parlamentarios y en momentos muy definitorios del destino actual de nuestro país que se han dado en el Poder Legislativo. A ver, Beatriz, ¿cuál es tu diagnóstico de lo que atraviesa hoy nuestro país con esta radicalización política, con esta morenización de la clase política en el poder, cada día mayor extremismo hacia la izquierda, versus una contraparte que también, pues, de una u otra manera está radicalizada, y en medio de toda esa ciudadanía confusa que está viendo y que está tratando de entender hacia dónde dirigirse en 2024? ¿Tu diagnóstico? Creo que lo expresas muy bien. Hay un fenómeno de polarización en donde el discurso pronunciado desde las mañaneras, la mañanera se volvió, como lo expresé en un análisis que hice de la política interior, el sustituto de la política interior. No hay más política interior con todas sus facetas, con todas sus características, sino en la mañanera hay un púlpito, hay un tribunal sumario, hay una referencia musical, hay bromas, chascarrillos, denuncias, estigmatizaciones, y a partir del control de ese espacio comunicacional, de haber tomado el medio ambiente comunicacional del país, pues se simplifican las cosas, se pretende que México sea blanco o negro, y que si no estás en uno de esos extremos no existes o eres sospechoso, y en ese sentido me parece que esa polarización primero no recoge los relieves del país, un país pluriétnico, pluricultural, geográficamente distinto, con identidades regionales muy precisas, extraordinariamente rico en esa multiplicidad, en esas dimensiones diversas. Cuando tú pretendes que esto está o en este extremo o en este extremo, que si no le vas ni al América ni al Guadalajara, no tienes derecho de irle a los Pumas, de irle al Monterrey, de irle al Pachuca, de irle al Toluca, no es así la realidad. Y me parece que entonces se privilegia el escándalo más que el análisis, se privilegia el lenguaje altisonante más que la expresión verbal correcta. No significa que ser comedido y no decir groserías o no decir chascarrillos no sea ser firme, significa simplemente que la civilización para eso creó el lenguaje, para que nos hablemos y nos entendamos. Y en este marco de polarizaciones, efectivamente la sociedad mexicana está muy confusa, porque también sirven para tender cortinas de humo, para que resulte más importante si una senadora ofendió a otros senadores que lo que de veras se estaba votando, y para que en la superficie parezca que se está votando una cosa cuando en realidad se está omitiendo la discusión de fondo, como es el caso de la ausencia de estrategia de seguridad pública, que es lo que está en el verdadero fondo de la discusión más reciente, o bien un proceso de autoritarismo
que se va acrecentando día con día. ¿Qué es importante en este momento? Que los ciudadanos vuelvan la vista a lo que viven cotidianamente. El incremento de los precios, una inflación que se salió de control después de muchos años que habíamos tenido esa variable económica controlada, una generación de empleos que no responde a las expectativas, muchos jóvenes que estudiaron carreras específicas y que no logran contratarse en esas carreras, una problemática en el sector educativo público que significa cada vez más deterioro y menor aprendizaje, una problemática en el sector agropecuario en donde los campesinos intermedios, ejidatarios o pequeños propietarios no tienen respaldo de financiamiento. Prácticamente desapareció el financiamiento del campo, los apoyos a las estrategias de comercialización. Una circunstancia migratoria que no habíamos vivido en el país durante muchas décadas. Nuestro país siempre había tenido una política migratoria que permitía conciliar el respeto a los derechos humanos con nuestra situación geográfica tan compleja. Y ahora parece que eso no rima. Entonces, hay muchos temas de fondo que logran no salir a flote por este fuego de artificio que es la mañanera. Beatriz, fuiste uno de los 13 miembros del Senado, de priistas en el Senado, que votaron en contra de esta militarización de la Guardia Nacional. ¿Cuál es tu postura? Que es una postura interesante por el amplísimo antecedente que tienes dentro de la política frente a esta participación creciente del ejército en las tareas de seguridad y este paso, por así decirlo, de una guardia que se suponía iba a ser civil a una guardia militar. ¿Y por qué dijiste que no? Mira, en el Senado de la República logramos, con acuerdo de todas las fuerzas políticas, que la Guardia Nacional quedara consolidada en la Constitución General de la República como una guardia civil, porque la seguridad pública es un asunto que se vincula sobre todo con los estados de la República y los municipios. Alrededor del 90% de los delitos son delitos del fuero común. Uh-huh. Entonces es indispensable que haya policías locales y municipales bien remuneradas para que no caigan en manos de la corrupción, bien capacitadas, profesionalizadas, con prestaciones y seguridad social que lleve a que convenga ser policía y con una mística, con una doctrina policial. Sin embargo, hemos observado que en la administración del presidente López Obrador se fueron reduciendo los recursos, se desaparecieron los fondos que existían para que hubiera presupuesto para los equipamientos de las policías municipales y estatales, se minimizó el papel de los estados y la CONAGO en materia de seguridad dejó de tener el rol que tuvo en otros momentos. Entonces, aparentemente ha habido una intencionalidad de debilitamiento o de que no se fortalezca la policía civil. Y si a estos hechos le sumas una decisión de militarizar la Guardia Nacional, que aunque en los hechos se venía dando, es fundamental que el marco jurídico que estableció el constituyente permanente, donde todas las fuerzas políticas votamos a favor para que la Guardia Nacional fuese una institución civil, pues a mí me pareció que no era pertinente. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque respeto profundamente al ejército mexicano. Me parece que las funciones de las Fuerzas Armadas establecidas por la Constitución son suficientemente trascendentes como para que esas sean sus funciones exclusivas, y porque también considero relevante que no expongas en el trasiego cotidiano con el crimen organizado a tus Fuerzas Armadas, tanto por el riesgo a los que los sometes como por
las tentaciones que pueden ir socavando la integridad de nuestras Fuerzas Armadas, de los individuos que participan en ello. En ese sentido, a partir de la preservación de la potestad de las Fuerzas Armadas, yo siempre me he pronunciado porque regresen a sus funciones originales establecidas. O sea, tú estás abiertamente en contra de que el presidente le haya cedido a las Fuerzas Armadas toda esa serie de actividades de índole civil que han empoderado de manera... No es mi posición, pero además me sorprende mucho que sea la posición del presidente, porque él dijo exactamente lo contrario. Exactamente. Es una de las contradicciones como otras. Yo no quiero decir que como candidato dijera mentiras. Yo simplemente digo se contradice de manera esencial en su posicionamiento como candidato en relación a las Fuerzas Armadas y su actitud como presidente en relación a las Fuerzas Armadas. A ver, pero tú dices, por ejemplo, que mantienes, y se respeta el punto de vista, un respeto por las Fuerzas Armadas. Así es. Sin embargo, las Fuerzas Armadas mexicanas han estado sometidas a un intensivo fuego justificado en base a situaciones como las que hemos visto de el distraerse de sus funciones fundamentales con estas cuestiones de índole civil como los aeropuertos, el bienestar, Sembrando Vida, Tren Maya, etcétera, etcétera, etcétera. Empoderamiento de presupuestos que no son transparentes, el asunto de Ayotzinapa con todas las implicaciones de que estaban o no los generales, el asunto ahora de los Guacamaya Leaks, donde, bueno, abiertamente se vulneró el cerebro de la inteligencia estratégica de este país, descargando toda la información que había. ¿Qué más da decir 6 terabytes o 4 terabytes? Toda la inteligencia está en manos de quién sabe quién. ¿Y para quién sabe qué? Parvadas de guacamayas. Y parvadas de guacamayas. ¿Y quién sabe para qué propósitos? Entonces, esta vulnerabilidad del ejército que estamos viendo, ¿tú la habías visto en el tiempo que tienes en el mundo político de esta manera tan frágil, un ejército tan acotado? Pues yo diría, lo último que yo recordaría de esto era en la época del 68, cuando el ejército fue cuestionado por su papel en los movimientos y participó en aquella famosa y trágica noche de Tlatelolco. Pero hoy se juntan todos esos elementos que acabamos de comentar. ¿Qué te indica eso y por qué crees tú que el presidente esté tan apoyado o tan apoyándose en el color verde olivo? Mira, yo creo que el presidente tiene una contradicción interna. Me parece que desde su papel de líder social, su brillante papel como líder social, siempre estuvo en contra de las autoridades. Su discurso fue un discurso antigobiernista durante muchos años y me parece que no hizo la transición de crítico profundo de las instituciones a gobernante de las instituciones. Entonces, él mismo ha debilitado a las áreas civiles de gobierno. Las actividades vinculadas con las obras públicas y las obras de grandes comunicaciones y transportes siempre las habían celebrado nuestros ingenieros mexicanos, sí, ya sea de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o de la Secretaría de Obras Públicas. Tenemos una gran ingeniería mexicana, empresas mexicanas que concursaban con concursos transparentes. Él de repente como que empieza a desconfiar de todas las instituciones civiles, simplemente porque él mismo las debilita. Él complica las adquisiciones, él no cumple las normas establecidas de transparencia, los contratos se asignan, no se concursan. Hay una confusión esencial en el rol del gobierno y parece que el jefe de las instituciones de repente toma decisiones que destruyen a las instituciones. Y en ese marco empieza a descansar en las instituciones castrenses simplemente porque desconfía de todos. Y es muy difícil gobernar adecuadamente si desconfías de todos. Claro. Porque si te dicen que en la distribución de medicinas había corrupción,
lo que decides es suspendes la distribución de medicinas y suspendes la adquisición de medicinas. Con todas sus consecuencias. Y dejas sin medicinas a las clínicas de atención de la sociedad durante 3 años ya, por un error de diagnóstico. Total, si había alguien que robaba en la distribución, lo metes a la cárcel y listo. Entonces, estas contradicciones le han hecho mucho daño al funcionamiento del gobierno. Y en ese sentido, hay un liderazgo reconocido en las encuestas, pero hay un gobierno muy mal calificado, porque se ha visto que no saben gobernar o que decisiones presidenciales han debilitado la capacidad institucional. Se refugia en las instituciones castrenses y ojalá, si se presentan casos de corrupción, no pretenda hacer lo mismo con áreas castrenses. La parte educativa. ¿Cuál es tu visión de la parte educativa? Que hemos visto que se ha venido deteriorando, pues ya con 3 secretarios de educación en 3 años. Sí, y a ver si no vamos pronto por el cuarto o Así por la es. cuarta, porque mira, te lo resumiría en 3 palabras. Estoy muy triste por la parte educativa. Para mí no hay nada más trascendente que la educación, y sobre todo en la era del conocimiento. Claro. El siglo XXI es la era del conocimiento. Si no le permitimos a nuestros niños y a los jóvenes formarse de manera que puedan dar la batalla y ser competitivos en cualquier lugar del mundo, va a ser muy difícil que avancen. Y creo que después de que tuvimos confianza, y debo reconocerte que por la capacidad de gestión de Esteban Moctezuma, que se acercó al Congreso, en fin, hicimos la reforma al tercero constitucional con expectativas de que pudiera darse una nueva etapa de una educación de calidad. Estaban peleados con la palabra calidad, le pusieron de excelencia, en fin, pero transitamos sacando la reforma al artículo tercero constitucional. Allí establecimos que era obligatorio en la educación básica dar matemáticas, aritmética de manera intensiva, enseñar a leer y escribir la lectura de comprensión verdaderamente, respaldar el interés por la ciencia, por la innovación tecnológica, respaldar la formación en algunas de las artes, la educación física, y después de repente se sacan de la mano un programa de estudios que nadie conoció en el Parlamento, que por más que insistimos que queríamos conocerlo, no pudimos tener acceso a él, que muchas instancias educativas no conocieron, que los padres de familia no conocen, y en donde lo que se ha filtrado nos preocupa, porque parece que no corresponde a la realidad nacional ni a nuestra tradición pedagógica, a ninguna de las dos cosas. Esta ilusión de que la vida comunitaria es la que refleja la realidad mexicana ignora que alrededor del 80% de los mexicanos ya habitan en grandes ciudades, claro, o ciudades intermedias. Entonces, me parece que en materia educativa no es que hayamos andado a la deriva, sino que lo que se ha pretendido aplicar no corresponde a la realidad nacional ni a la tradición pedagógica de nuestro país, con el centro en los maestros. A mí sí me parece esencial entender que en el centro de la educación están los maestros, los educadores con verdadera vocación. Y por otra parte, pues estas cosas que yo no termino de entender, y de repente me dicen es que hay un cambio de paradigma, pero a mí me parece que enseñar tiene que ver con el paradigma del aprendizaje, que si los estudiantes o los educandos no aprenden después de ir a la escuela, pues no van a instruirse a la escuela. Yo no quiero aceptar que los niños se guarden en la escuela y luego pasas por tu niño que tuvieron guardado allí. No, yo creo que tú vas a la escuela para aprender, y que los papás mandan a los niños y a los jóvenes a la escuela, como a mí me decían los campesinos, Beatriz, queremos una secundaria. ¿Y por qué es tan importante la secundaria? Porque queremos que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Claro. La gente quiere que sus hijos
sean mejores que uno mismo, hacen el esfuerzo para que se eduquen. Y yo francamente veo en el sistema educativo, en el sentido del aprendizaje de calidad, la brújula perdida. ¿Qué opinión tienes de un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que en los 3 años que lleva en el poder no se ha dignado a pisar la Cámara de Diputados o el Senado? 3 años es ya más de medio sexenio, media administración, y hay un desprecio brutal por las instituciones, comenzando por pues, la segunda importante, el poder legislativo de este país. Mira, yo tengo la impresión de que Andrés Manuel López Obrador como persona nunca le tuvo respeto a los legisladores, nunca. Cuando fue dirigente partidario no intentó participar en el poder legislativo. El trato que le da a sus propios legisladores, a los legisladores de su partido, a veces me sorprende. De empleados. Me sorprende esta reproducción automática de viejos modelos de un autoritarismo vertical en donde no muevas ni una coma de las iniciativas. Entonces, yo la verdad es que no me asombra esta actitud. Es una lástima porque mientras seamos una república federal y democrática, pues es fundamental el equilibrio entre los 3 poderes. Y creo que también en materia de fortalecimiento del federalismo, estos años del gobierno de la República dejan mucho que desear. No hay un aprecio por las regiones, no ha habido medidas concretas para fortalecer a los gobiernos estatales, al municipio. En muchas ocasiones se han centralizado decisiones, programas que venían con la coparticipación estatal y de la federación, se han cerrado o se han terminado y muchos fondos se han desaparecido. ¿Qué opinas del hecho de que el presidente haya llegado al poder convenciendo a mexicanos de la línea, digamos así, ortodoxa en diferentes disciplinas, como pues, Alfonso Romo, Olga Sánchez Cordero, Julio Scherer, Esteban Moctezuma, Tatiana Cloutier, por citar algunos casos, y hoy toda esa playa de personajes estén fuera del gobierno, por una o por otra razón, ya no están participando, y básicamente el gobierno ha terminado pues prácticamente radicalizado, porque el único de los ortodoxos que quedan ahí, pues es Rogelio Ramírez de la O, el último de los 3 secretarios de Hacienda que han pasado. A lo mejor el penúltimo o a lo mejor el antepenúltimo. Así es, exactamente. ¿Cuál es tu visión de esta situación, de este alejamiento del presidente de todo lo que se ha llamado, ha dado en llamar la ortodoxia política, la ortodoxia económico-financiera y de lo que es el sentido común y el estar achicando el tamaño del gabinete con personajes que son indiscutiblemente gente que responde sin chistar a sus órdenes, designios e intereses? Creo que el punto neurálgico es esta confusión a la que me referí en una de mis primeras intervenciones. El presidente de la República ganó una elección, no hizo una revolución. Son 2 cosas distintas. O sea, no hay cuarta transformación. Ganó una elección y producto de eso tuvo que jurar la Constitución General de la República. Su marco referencial obligado es la Constitución General de la República. Cuando tú haces una revolución, trastocas el orden de las cosas, modificas el orden normativo establecido y planteas un nuevo orden. Eso no existe en el país. Así es. Hubo el triunfo de una elección para que se gobernara en un sistema republicano, federal, con 3 poderes, de economía mixta, con participación del capital privado, con presencia de la propiedad social, con un rol de economía mixta, rectoría del Estado, pero reconociendo los compromisos nacionales e internacionales con la iniciativa privada. Y hacia el interior
de su gabinete me parece que no han dejado de existir tensiones. Y en ese marco de tensiones, las personalidades que tú mencionas, creo que en algún momento no le fueron funcionales o él decidió que no le eran funcionales. Yo me temo que eso va a derivar en menos eficiencia de las áreas, como sucedió muy claramente en educación, y yo lamento muchísimo la salida de Tatiana Cloutier. Tatiana, como secretaria en el caso del Senado de la República, tuvo una actitud dialogante, una actitud de escucha, de razonamientos y de planteamientos, y además como mujer a mí me parece una mujer absolutamente respetable y echada para adelante, a la que aprecio. Pero así podríamos mencionar de cada uno de los funcionarios que mencionaste. Olga Sánchez Cordero regresó al Senado, pero me parece que estuvo sometida a un nivel de desgaste enorme en la Secretaría de Gobernación. Entonces, en ese sentido, los equilibrios internos hacia el interior del gabinete me parece que se rompieron.